Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver rotación de un cuerpo rígido. Vamos a tratar de entender qué es un cuerpo rígido, a diferencia de un cuerpo elástico o un cuerpo plástico. También vamos a luego empezar a comprender qué es el torque o el momento de una fuerza, la ecuación de sumatoria de momentos, ¿sí? Cómo desequilibrar un cuerpo y cambiarle su aceleración angular. Y luego, para terminar, momento de inercia de un cuerpo y energía de un cuerpo rígido. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros hasta ahora vimos la física aplicada a partículas o a cuerpos extensos en donde nosotros pensábamos que era una partícula o el movimiento del centro de masa. También vimos cuerpos elásticos, como decir los resortes, ¿sí? Que su propiedad era que al aplicar una fuerza cambiaban de forma y al cesar la fuerza volvían a la forma original, ¿sí? Y en ese momento también vimos la diferencia entre cuerpo elástico y cuerpo plástico. Si la fuerza tenía un valor superior a un determinado valor, dependiendo del material, iba a provocar que se produzca una deformación permanente y ese cuerpo ya no iba a tener la forma original, ¿sí? Entonces un cuerpo plástico. Nosotros nos vamos a quedar con, para analizar lo que pasa con los cuerpos reales, que tienen dimensión, que no son una partícula, vamos a simplificarlos. Vamos a pensar que no van a cambiar de forma como un cuerpo elástico ni como un cuerpo plástico, ¿sí? ¿Está bien? O sea, directamente no van a cambiar de forma. O sea, las fuerzas que le vamos a aplicar van a ser pequeñas. De tal forma de no preocuparnos por si se deforman o no. Eso de vuelta es para, como la realidad es compleja, tratar de abordarla con un modelo sencillo y después ir complejizándola. Entonces lo que vamos a pensar es, vamos a ya no pensar a una partícula, a un punto, sino a un grupo de partículas que están fijas entre sí o a una distribución continua de masa, ¿sí? Ya tenemos las barras o los engranajes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces no nos vamos a preocupar si se deforman o no porque las fuerzas que le vamos a aplicar van a ser pequeñas y no los van a deformar. Solo van a poder rotar, ¿sí? Entonces, ahora esa rotación la vamos a pensar por lo pronto alrededor de un eje fijo, ¿sí? Ya estamos haciendo dos simplificaciones, ¿sí? O dos modelos, ¿sí? Ten en cuenta que no se deforma y que gira solamente alrededor de un eje, ¿sí? O sea, sería este primer ejemplo, ¿sí? Este primer ejemplo de lo que tengo el sinfín y el engranaje, ¿sí? No vamos a pensar el ejemplo, por ejemplo, de una cuenca o, ¿no? Que va al rotar va teniendo diferentes orientaciones de su eje. ¿Sí? Un trompo sería el nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es un eje? Bueno, un eje es un punto del cuerpo o fuera del cuerpo que si nosotros analizamos el centro de masa del cuerpo, no termina desplazándose nunca, ¿sí? O sea, va a realizar movimientos que son alrededor, ¿sí? De ese punto, pero que netamente no se va a desplazar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el eje es un... primero, una rotación sería un cambio de orientación. Y el eje sería un punto que nosotros elegimos, ¿sí? Eso puede ser un eje que sea un eje mecánico, o sea, un eje donde nosotros definimos que ahí está el rodamiento, o va a ser un punto del espacio que nosotros elegimos, ¿sí? Como sistema de referencia, ¿sí? Y en una rotación sería un eje, así que si un cuerpo gira alrededor de un punto que no se mueve, muchas veces lo tomamos como eje, ¿no? Un eje natural, ¿no?
si es el único punto que no rota, que no se desplaza, que no realiza no tiene una velocidad tangencial, bueno, lo tomamos como eje. Ahora, tenemos un cuerpo extenso, ¿sí? Un sólido, que no puede cambiar de forma, ¿sí? Que vamos a pensar lo que puede rotar, ¿sí? Ahora, si queremos que rote, le tenemos que aplicar una fuerza, pero no de cualquier manera. Le tenemos que aplicar una fuerza que realice un torque. Entonces vamos a ver qué es el torque, ¿sí? Si nosotros queremos agarrar la llave y hacer girar la tuerca, no podemos hacer la fuerza de cualquier manera, ¿sí? Tenemos que ejercer una fuerza de tal manera que haya una proyección de la fuerza a 90 grados de lo que se llama brazo de palanca, ¿sí? El brazo de palanca sería el eje que elegimos ahí, que sería el de la tuerca, y el punto de aplicación de la fuerza. Fíjate que ahí no podrías hacer rotar nunca esa tuerca si le aplicaras una fuerza horizontal. ¿Está bien? Entonces la única forma de que haya un torque es que esa fuerza tenga una proyección en el eje perpendicular del brazo de palanca, en este caso sería en el eje vertical, ¿sí? Tenía proyección en ese eje, ¿sí? Tiene que haber una componente que se proyecte. O sea, la fuerza, ahora esa D, ahí aparece, ¿no? Es la distancia desde el eje que tiene el sistema que elegimos nosotros arbitrariamente para analizar el problema. El torque va a depender tanto de la distancia desde el eje al punto de aplicación de la fuerza como de la magnitud de la fuerza, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el torque dependería de tres cosas: de la fuerza, del brazo de palanca y la orientación, ¿sí?, que tiene la fuerza con respecto al brazo de palanca, ¿sí? Entonces, la ecuación que representaría eso sería que el torque termina siendo un vector que se calcula siendo el producto vectorial entre R, que es ese vector que apunta desde nuestro eje o centro de momentos al punto de aplicación de la fuerza, y la fuerza, ¿sí? El producto vectorial entre dos vectores me da un nuevo vector, ¿sí?, que termina siendo el torque. O sea, puede existir la fuerza, puede existir R, pero no necesariamente puede haber torque. ¿En qué casos? En que si la fuerza y el brazo de palanca están alineados, ¿sí?, están en la misma dirección, no hay torque. O si la fuerza, si nosotros pensamos que hay una línea de acción de la fuerza y pasa por el eje, no va a haber torque, ¿sí? Entonces, el torque termina siendo un vector que termina estando desplazado, termina estando ubicado perpendicular al plano que forman D y la fuerza, ¿sí? La distancia entre el eje y el punto de aplicación y la fuerza. Termina estando en el plano Z, ¿sí? Entonces es un nuevo vector que tiene, por lo tanto, una magnitud, una dirección y un sentido. Siempre va a ser perpendicular a R y a F. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre perpendicular a esos dos. Entonces, vamos a pensar un poquito lo que hablábamos antes, de esto del torque con una animación. Yo acá tengo en negro la distancia desde mi centro de momentos O al punto de aplicación de la fuerza B larga, ¿sí? Y mi fuerza, que puede orientarse en diferentes direcciones, ¿sí? Supongamos que estamos aplicándolo a un cuerpo, ¿no? Esta fuerza, supongamos que esto es una varilla, ¿sí?, y que estamos aplicando al extremo, ¿sí?
Entonces le estamos aplicando un torque, una palanca, ¿sí? Esto es lo que provocaría, son las rotaciones en el cuerpo. Si, y solo si, F tiene una proyección, ¿sí? Perpendicular a la, la dirección de R, ¿sí? Entonces en ese momento, fíjate, cuando la fuerza está ubicada a 90 grados, el torque es máximo, es ahí 97, ¿sí? Y después, si cambia ese ángulo, si disminuye, empieza a disminuir también el torque. El torque, fíjate que estaría acá en Bordeaux al final, ¿sí? Ahora, por más, por más grande que sea la fuerza, si F está, si su línea de acción, o sea, si, si parte, ¿no? La línea de acción acá sería, a ver, vamos a ver, disposición, que me aparezca también la herramienta de GeoGebra. O sea, si la línea de acción pensamos que es una línea que pasa por el vector fuerza, ¿no? La línea de acción sería esta que está acá. Si esa línea de acción pasa por el eje, no hay torque. Fíjate que ahí casi el engancho. Casi cero, ¿no? Bueno, ahí hay que estar con el mouse. Ahí hay que ser muy finto con el mouse, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando esa línea de acción está a 90 grados con respecto a R, el torque se hace máximo. Lo mismo si ahora apunto, ¿no? Imagínate abrir una puerta, ¿no? Haciendo una fuerza en dirección a las bisagras. No, no es imposible, ¿no? No la podrías abrir, no podrías hacer que el cuerpo rote, ¿sí? Entonces un torque provoca rotaciones en el cuerpo, ¿sí? ¿Está bien? Otra forma de mirarlo, otra forma de mirarlo, sería pensar que si F tiene una línea de acción, ¿no? Que es esa, que está ahí acompañando al vector, ¿sí? ¿Cómo calculo el torque? Bueno, tendría que buscar que desde el centro de momentos al eje, a la línea de acción de la fuerza, esa distancia nueva que está acá, esa distancia, ¿sí? Esta distancia sería el brazo de palanca, ¿sí? O sea, si existe un brazo de palanca, hay torque, ¿sí? Este brazo de palanca sería este vector que está, este nuevo vectorcito, que está acá, ¿sí? ¿Está bien? Y solamente, fíjate que ese brazo de palanca es cero si la fuerza empieza a, yo al girar esto, yo al girar el vector, el brazo de palanca, siempre tiene que ser perpendicular, ¿no? Si el brazo de palanca va disminuyendo ahí como te lo estoy logrando, se va haciendo cero, siempre tiene que estar 90 grados, ¿no? El brazo de palanca con respecto a la línea de acción, ¿sí? Si va disminuyendo el torque también, ¿sí? Son dos formas alternativas de verlo, ¿sí? ¿Con cuál nos conformamos vos? Bueno, nos conformamos con que entiendas que la primera. La segunda sirve para cuando tenemos, si sos arquitecto, ingeniero, para hacer un tratamiento mucho más extenso cuando tenés muchos momentos, ¿sí? Entonces, lo que primero podrías hacer es entender de que la fuerza tiene que haber una componente de la fuerza que esté a 90 grados, ¿sí? De R, ¿sí? ¿Está bien? Si está así, va a haber una proyección, va a haber algo de la fuerza. Acá se proyecta algo de la fuerza a 90 grados, ¿sí? ¿No? Puedes ver que en ese eje, a 90 grados de R, se proyecta algo de la fuerza, ¿sí?
Entonces, la fórmula, si querés, es la primera, ¿no? El torque se mide como R por la fuerza que es perpendicular, la proyección de la fuerza que es perpendicular a R, que es la distancia entre el centro de momentos y el punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Ahora, entonces hay que darle un signo a esto. Hay que darle un signo. ¿Sí? El momento va a salir de la pantalla si el giro es antihorario. ¿Sí? Va a ser positivo. Y va a ser negativo si es horario. ¿Sí? O sea, si vos la tendencia de la rotación, la tendencia a la rotación si vos al cuerpo le estás provocando con ese momento que estás analizando, ¿sí? Tendería a rotar en sentido horario o antihorario, ya tenés el signo. Si es horario, es negativo. Y si es antihorario, positivo. Es una convención, ¿sí? Obviamente que si lo tomás al revés y sos coherente, no va a haber problema. Es un sistema arbitrario. Tiene que ver más bien con matemática, pero podrías... vamos a usarlo, ¿sí? Tratar de usarlo porque es importante, porque aparte nos va a servir, como la regla de la mano derecha también nos va a servir, que ahora te la puedo explicar en clase, ¿sí? Para poder definir la dirección del momento, ¿sí? Entonces seguilas y puedes usar la regla de mano derecha, porque también va a ser una regla que vas a aplicar en física 2, ¿sí? Entonces, las dos formas de verlo. Hay torque, sí. Parte de la fuerza se proyecta perpendicular a R, entonces tenés acá R seno del ángulo, ¿sí? Termina siendo entonces torque, termina siendo R por F por seno del ángulo, que tiene el ángulo que tiene que ser, ojo acá, el ángulo acá de la descomposición de la fuerza, ¿no? En esa dirección, ¿sí? O analizar la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Y ver cuánto se proyecta lo que sería el brazo de palanca, ¿sí? Acá dice brazo de momento, ¿sí? D, ¿sí? Que también termina siendo lo mismo, porque D comparado con R, ¿sí? También se calcula con el seno, ¿sí? ¿Está bien? Entonces termina siendo acá R, ¿sí? Acá si querés también sería D por F, pero D termina siendo R por seno del ángulo, ¿sí? El ángulo ahí lo llamo de otra manera, lo llamo tita, ¿sí? Mantengo la nomenclatura acá, pienso que esto es tita, ¿sí? ¿Está bien? Entonces son dos formas de verlo. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Tal vez es más simple verlo de primera forma, ¿sí? ¿Está bien? Esto sería D. Entonces llegas a la misma conclusión. Ahora, con un torque vos podés lograr que un cuerpo, que un sólido rote, ¿sí? Ahora, no todos los cuerpos van a ser igual de fáciles de rotar, ¿sí? Los cuerpos que tengan mucha masa, obviamente va a tener una dificultad para rotarlo, porque ya vimos que eso, cualquier resistencia al cambio de movimiento depende de la masa. Pero ahora hay que sumar algo, hay que agregar una nueva característica de los sólidos, que no solamente la masa, sino dónde está ubicada, ¿sí? Si está muy alejada del eje, el cuerpo va a ofrecer mucha resistencia a rotar. Y si esa masa está muy cerca del eje, va a ofrecer una muy baja resistencia a rotar, ¿sí? ¿Está bien?
Entonces, el momento de inercia va a ser nuestra forma de caracterizar cuánto se resiste un cuerpo sólido a rotar. ¿Sí? La forma de matemática de calcular eso es, bueno, si vos tenés un grupo de partículas, lo que tenés que tener en cuenta es en qué posición están ubicadas y qué masa. ¿Sí? Entonces, si vos tenés acá, fíjate que vos tenés un eje donde es un cero, que es tu centro de momentos, de ahí vas a analizar la rotación, y tenés una partícula acá, uno, y otra partícula acá, dos. ¿Sí? Lo que tenés que ver es que, bueno, ver la distancia a tu eje. Este sería tu eje de rotación, que estaría acá, ¿no? Esto trataríamos de hacerlo rotar así. Este sería tu centro de momentos. Acá sería x1. Y esto sería x2. ¿Sí? Entonces ahí vos tendrías que hacer que, bueno, la inercia, fíjate, mientras más alejada esté M1 y M2 del eje, más eh, resistencia a rotar va a tener este cuerpo, ¿sí? Como es un cuerpo rígido, lo que tenés que decir es que M1 y M2 con respecto al eje no cambian de posición, ¿sí? Están rígidas, ¿sí? No sé, ya están con algo las mantiene unidas, ¿sí? Entonces supones que acá hay un listón, ¿sí? O algo. eh, pero bueno, como estamos analizando, empezamos con partículas, no hay que imaginarlo de que están fijas de alguna manera, ¿sí? Entonces, acá el momento de inercia para este caso, fíjate para el ejemplo, sería m1 por x1 al cuadrado más la cantidad de materia que tiene la partícula 2 por la posición que ocupa x2 al cuadrado. Viste que es parecida si querés a la ecuación de centro de masa, pero no estamos haciendo un promedio acá, no estamos viendo por la masa total. Y acá está el cuadrado, ¿sí? ¿Qué tipo de magnitud es? Fíjate que es una magnitud escalar, ¿sí? Eh, Ahora también tengo que hablar de... No hablé de las unidades del torque, ¿sí? Ahora lo hablamos también, ¿sí? Pero, o sea, fíjate, terminemos con esto y después vuelvo a lo anterior que me lo olvidé, ¿sí? Las unidades, ¿qué unidades tiene? Unidades de esta magnitud que, si querés, viene a ser algo similar a la masa, ¿no? Para la ecuación de Newton, ¿sí? Pero que acá es esta cantidad que se opondría a rotar. Unidades, ¿sí? Que vi con el mouse, es horrible. Me falta acá un procesador de texto para escribir algunas cositas. Las unidades. Fíjate qué sería. Las unidades del momento de inercia serían kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, son otras unidades que nos hablan de nuestro momento de inercia. ¿Sí? Antes de ir por un cuerpo continuo, vuelvo a las unidades del momento de una fuerza o de torque. ¿Sí? Si estas son las ecuaciones, ¿sí? Fíjate que el torque ¿qué unidades tiene? Tiene unidades. Unidades de momento de una fuerza, ¿no? Momento de una fuerza. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades, vos ya lo sabés, ¿no? Unidades de metro por unidades de fuerza, que es Newton, ¿sí? Entonces, ¿qué unidades termina siendo? Newton era kilogramo por metro, como está el metro, va a quedar metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. Que fíjate que son las mismas unidades que energía.
pero no tiene nada que ver, porque en un caso la energía la sacamos con una operación que es el producto escalar, y acá lo sacamos con una operación que es el producto vectorial. Por más que tengan las mismas unidades, no es la misma magnitud. ¿Sí? Entonces acá, ojo, viste que a veces te decimos que hay que ubicar qué magnitud física es en función de las unidades. Bueno, acá no es el caso, ¿no? Es un ejemplo en donde tiene las mismas unidades. Por eso no se la llama Joule a esta unidad, se la llama Newton por metro. ¿Sí? Newton por metro. ¿Sí? Las unidades de torque serían entonces unidad de momento de una fuerza, Newton por metro. ¿Sí? Bueno, esto si tenés un grupo de partículas, como calcular el momento de inercia, ¿sí? Que era la resistencia del cuerpo a rotar. Ahora, si tienes un cuerpo continuo, tendrías que ver la distribución y ahí hay que hacer una integral, ¿no? Para cualquier cosa que implique analizar el continuo, ya hay que hacer no una suma, sino como una especie de una suma iterada al infinito cuando vos activizas el cuerpo en infinitas partes, ¿no? Como un sampleo muy extenso sobre el cuerpo. Entonces cada porcioncita de masa del sólido tendrías que cortarle y pensar que es una partícula y bueno, ver su distribución. Bueno, no te la vamos a pedir que haga la integral, pero vas a tener que tener idea de algunos momentos de inercia, anotártelo, ¿sí? Agarrá y copiátelo, de algunos cuerpos. ¿Cuáles pueden ser interesantes? Pueden ser interesantes un disco, una esfera. Las esferas ahí son totalmente llenas, ¿no? Acá es una ilustración, no es que están a la mitad de la esfera. Y varillas, ¿sí? Que te puede interesar, ¿sí? Y anillo, ahí tenés un anillo. Em, Fíjate que el momento de inercia depende del eje de rotación. Mirá, justamente el último caso, el de la varilla, te da idea de que es mucho más difícil hacer rotar la varilla de esa manera, fíjate, agarrando la punta y hacerla rotar, que hacerla rotar desde, si querés, la posición del centro de masa. ¿Sí? Fíjate que te da un doceavo contra un tercio. ¿Sí? Un doceavo es mucho menor, ¿sí? 4 veces menor que un tercio. ¿Sí? Y está ahí la masa de la varilla y el largo de la varilla. Todo esto se obtuvo integrando, ¿no? O se puede calcular experimentalmente. ¿Sí? Muchas veces para cuerpos muy complicados se hace experimentalmente simplemente aplicándole un torque y viendo cuánto, cuánto se desequilibra en la rotación, que ahora vamos a ver la ecuación, ¿no? Pero bueno, es para los casos en que hay simetría, si no sea tan complicado de integrar, se calcula de esa manera y esos son los resultados, ¿sí? O sea, para un disco es un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado del disco. Para una esfera es un 2 sobre 5 por la masa total, ¿no? De la esfera por el radio de la esfera al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Si es una pava como muestra ahí, bueno, ahí no te dice nada, no tengo, no está calculado, habría que hacer la integral ahí, no estaría bien la sumatoria, ¿no? Porque no son partículas, ¿no?